Leonardo, ¿cómo está? Muy bien, Ángelo. Bueno, mi equipo de informática tiene una pregunta para usted. Sí. Como bien es sabido, usted nos ha comentado de que fue de la promoción de 1999, ¿sí o qué? Entonces nosotros queríamos saber qué cambios ha notado usted en la institución a lo largo de este tiempo y su vida lejos de ella en su vida laboral y todo eso hasta que llegó aquí como docente. Muy bien, quizás uno de los cambios más significativos que haya tenido el colegio es cómo se desplazan los estudiantes a los salones para recibir la clase, que en mi época y durante muchísimo tiempo todos teníamos asignado un grupo como tal y ese grupo no te movías del salón nunca. Lo otro es que hay un poco más de flexibilidad a la hora de los lugares que puedes utilizar para la hora del descanso, qué hacer, en qué horarios. En términos generales se trataría de que la percepción que tenía del colegio antes era un poco más cerrada de lo que es ahora, o sea que habían menos libertades y eso evidentemente influye en cómo los estudiantes se comportan y en cómo los estudiantes se sienten al interior del colegio. Entonces, ¿cómo eran sus descansos en su tiempo? Eran un poco más restringidos, habían un poco más de regaños y hoy es un poco más flexible absolutamente todo en el colegio. Listo. Muchas gracias, profesor. Equipo de informática tiene una pregunta para usted, profesor. Claro que sí. Bueno, usted nos ha contado de que usted fue ingeniero y después se especializó en eso, hizo su tesis y todo eso. Nosotros queríamos saber un poco más de la profundidad de por qué decidió entonces cambiar completamente de hábitos de vida y dedicarse a la docencia. Bueno, primero quiero como dejar claridad sobre algo. Yo no he dejado de ser ingeniero, yo todavía soy profesional de ingeniería, pero soy un ingeniero que se dedica a la educación. Cambios que he tenido de pasar de las ciencias aplicadas a las ciencias humanas es que, digamos, el bienestar que uno encuentra personal, hablo personal, el bienestar que uno tiene del cambio de unas jornadas laborales extensas, extendidas, laborar 25 días y tener un día de descanso, por ejemplo, durante mucho tiempo, unos periodos de vacaciones muy cortos y todo era en función del beneficio de la industria, entonces era muy desgastante, es un tema muy desgastante para aquellas personas que mantienen muchas actividades por hacer, No compartir con la familia, tiempo para tiempo para uno mismo, sí, tiempo para compartir con los amigos, entonces eso en parte fue lo que me llevó a tomar la decisión de cambiar de las ciencias aplicadas a las ciencias humanas y busqué la alternativa, una buena opción. No ha sido fácil porque no fui formado como docente, pero hice un estudio, una especialización en pedagogía que me permitió como adentrarme en este mundo y es una de las cosas que disfruto todos los días. Yo vengo con mucho ánimo, con mucho deseo al colegio, a dar mis clases, a compartir el conocimiento y creo que ha sido un cambio muy positivo para mí en la vida. Muchas gracias, profe. Con gusto, Ángelo. Buenas tardes, Juan Diego. Buenas tardes, Ángelo. ¿Cómo está? Bien. Bueno, la pregunta que tiene mi equipo de informática para usted es cómo ha notado los cambios de la institución en el ámbito académico, ya que usted es desde que llegó como el profesor de educación física más influyente en todo esto. En el ámbito académico, ¿en referencia a qué? ¿A los resultados académicos de ustedes en pruebas de estado o en los cambios que ha tenido el colegio, ya que usted también es un egresado de aquí? Bueno, yo siento que hay unos cambios muy interesantes en cuanto a las posibilidades que ustedes tienen como estudiantes, en cuanto a espacios de libertad y sobre todo en cuanto a espacios de formación alternativa que no dependen únicamente de los horarios escolares. Eso es lo que yo noto como más fuerte. Muchos semilleros, mucha actividad cultural. Falta más vinculación por parte de los estudiantes, apropiarse de esos espacios, apropiarse del colegio ahorita después de la jornada de clases. O sea, este espacio les sigue perteneciendo a ustedes y creo que esa es como la debilidad. Pero yo siento que hay un muy buen ambiente, sobre todo de mucha libertad, de un espacio de mucha libertad y de unos cambios interesantes que ha tenido el colegio con la llegada de muchos profes que pasamos por estas aulas, que somos egresados de acá. Entonces, cuando ustedes estudiaban no se notaba tanto eso. No, cuando nosotros estudiábamos, teníamos profes que eran un poquito mucho más estrictos, las clases eran mucho más de salón. Por ejemplo, en mi área
Habían clases que eran mucho de salón, mucho de copia y bueno, uno lo que intenta, con algunos profes, no son todos, uno lo que intenta es como variar un poquito eso, que al menos el espacio de educación física sea un espacio más de movimiento en últimas, que es lo que interesa. Para copiar está en el resto de materias. Esa es mi visión personal sobre lo que debe ser el área. Pero bueno, en general también había muchos espacios, también habían danza, cineclub, que es lo que estamos intentando como retomar y reactivar ahorita. Pero bueno, siento que hay un muy buen ambiente en este momento para ustedes. Bueno, y otra preguntita ya para finalizar. ¿Cómo ha sentido usted el nivel de lectura crítica en los estudiantes de décimo, que es a los que les da español? Bueno, hay un asunto muy dividido. Hay personas realmente brillantes, hay estudiantes muy, muy, muy calidosos que tienen muy buen nivel de lectura, de comprensión y bueno, hay otros a los que les falta trabajar, sí, afinar un poco esa tareita. Pero estamos bien, yo creo que vamos bien. Pues, muchas gracias, Juan Diego. Con mucho gusto, Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes. Arnulfo, le queríamos preguntar cómo ha sentido el desempeño académico, disciplinario, progresivo y visionario en las últimas generaciones de la institución, más o menos las 4 o 5 últimas. Bueno, muy buenas tardes, Ángel. La institución educativa San Luis ha tenido afortunadamente unos progresos en la parte académica y en la parte disciplinaria, en la parte convivencial. Hoy nosotros podemos decir que la institución educativa está clasificada en la categoría A, que es una categoría alta según el rango del ICFES. Eso lo que nos ha permitido es, primero, identificar las necesidades que tienen los estudiantes frente a su proceso, desarrollar unos planes de mejoramiento y desde ahí pues obtener estos resultados que afortunadamente han sido positivos. Entonces, ese progreso se ha visto desde hace 3 años, venimos en categoría A, que es alto, y anteriormente veníamos en categoría medio. También tenemos que decir que la institución durante mucho tiempo estuvo en categoría bajo. Ese avance se ha visto, diría yo, gracias al liderazgo que ha tenido el rector de nuestra institución y que ha dinamizado una serie de estrategias y de procesos. Bueno, y con respecto a lo convivencial, hoy podemos decir que al interior de la institución esos conflictos, esas peleas, esas discusiones que se dan entre los estudiantes, hoy podemos decirlo que son mínimas o prácticamente inexistentes. También debo considerar que no puedo decir que es una institución perfecta, pero que sí se vienen desarrollando unos temas desde lo académico, desde lo convivencial, desde la gestión de recursos y desde la... ¿Cómo te has sentido siendo profesora? Ayer. Pues me gustó. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás? Cierto. Ya. Bueno. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo está?